Buenas tardes a quienes se están incorporando a esta nueva sesión de Letras de la Nueva España. Vamos a esperar unos segundos para que se incorporen más personas y les damos por lo pronto las gracias por acompañarnos. Bien, se están incorporando más personas. Bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes desde Madrid, buenas tardes a Ciudad de México y buenas tardes a quienes se conecten desde cualquier otra parte del ámbito hispánico, y si es más allá del ámbito hispánico, pues evidentemente también bienvenidos. Bien, vamos a comenzar esta segunda sesión del ciclo de Casa de México en España que hemos llamado Letras de la Nueva España. El día de hoy vamos a revisar a un autor fundamental del teatro novohispano, a Juan Ruiz de Alarcón, y el título que hemos puesto a esta conferencia puntualmente es un título muy general, pero que pretende enviar una señal en torno a la universalidad y la relevancia que tiene Juan Ruiz de Alarcón como dramaturgo. El título de esta charla es Juan Ruiz de Alarcón en el contexto del Siglo de Oro. Para proporcionar esta pincelada en torno a uno de los autores más importantes de nuestra literatura novohispana, tenemos a José Montero Reguera, de la Universidad de Vigo, quienes frecuentan los estudios cervantinos y desde luego quienes frecuentan a Juan Ruiz de Alarcón conocen a José Montero Reguera. Ahora hablaremos un poquito más sobre su trayectoria profesional. Bueno, me gustaría recordar que el ciclo Letras de la Nueva España es un ciclo que le debe su nombre a uno de los libros fundamentales de Alfonso Reyes, que es precisamente Letras de la Nueva España, un libro publicado en los años 40 y que al día de hoy, aunque probablemente pueda estar superado en algunas de sus afirmaciones, sigue siendo una oportunidad para conocer y explorar el ámbito de la literatura novohispana, sobre todo cuando se quiere tener un panorama general y se quiere comenzar por alguna publicación concreta. Este ciclo comenzó el pasado 17 de febrero con la lírica en la Nueva España de Francisco de Terrazas a Sor Juana Inés de la Cruz, y esta conferencia la impartió José Carlos González Boixo de la Universidad de León. Se puede consultar en nuestro repositorio digital esta conferencia y bueno, se puede ver en nuestra plataforma en Facebook y en nuestra plataforma en YouTube. Las siguientes dos conferencias serán las siguientes. El 21 de abril tendremos a Christopher Domínguez Michael con la conferencia La literatura testimonial en la Nueva España, el caso de Fray Servando Teresa de Mier. Y del 19 de mayo tendremos a Mercedes Serna de la Universidad de Barcelona explorando la crónica en la Nueva España, de las cartas de relación de Hernán Cortés a las crónicas de conquista. Centrándonos en el día de hoy, vamos a leer una breve semblanza de José Montero para darle inmediatamente pie a su charla. José Montero Reguera es catedrático de literatura española en la Universidad de Vigo, de cuya Facultad de Filología y Traducción es su actual decano. Ha sido profesor también en las universidades de Valladolid, Münster en Alemania y Carleton en Ottawa, Canadá. Dirige las revistas Anales Cervantinos, editada por el CSIC, y Hesperia, Anuario de Filología Hispánica. Es presidente de honor de la Asociación de Cervantistas, que encabezó entre 2004 y 2012. Su trayectoria en el campo de los estudios sobre el Siglo de Oro español se remonta a los años 90 del siglo pasado, cuando su monografía El Quijote y la crítica contemporánea fue galardonada con el premio Fernández Abril de la Real Academia Española. Esto fue en 1995. Más de 200 publicaciones, libros, ediciones de textos, artículos en revistas especializadas sustentan una intensa actividad en el campo de los estudios sobre la literatura española de los siglos XVI y XVII, que encuentra en las figuras de Miguel de Cervantes y Juan Ruiz de Alarcón, dos de sus piedras angulares.
Del primero, es decir, de Cervantes, entre muchos otros trabajos, destacan sus ediciones de las novelas ejemplares, Viaje del Parnaso y Poesías sueltas, y su colaboración en la edición del Quijote del Instituto Cervantes con las 3 ediciones que todos conocemos. Sobre Juan Ruiz de Alarcón, podemos decir que, además de un ramillete frondoso de artículos aparecidos en revistas y publicaciones especializadas desde 1999, cabe mencionar sus ediciones de La Verdad Sospechosa, en Castalia, La Crueldad por el Honor, en colección de obras dramáticas completas editadas en Guanajuato, y La Verdad Sospechosa en la Biblioteca Clásica de la Real Academia Española. Esta última edición ha pasado desapercibida, pero es una edición fundamental en la historia de las ediciones de Juan Ruiz. Estas 2 últimas ediciones, La Crueldad por el Honor, La Verdad Sospechosa en Biblioteca Clásica de la Real Academia Española, elaboradas en colaboración con María Jesús Fontela Fernández. Y además, el profesor dirigió el portal virtual Juan Ruiz de Alarcón, de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que sin duda muchas de las personas que nos acompañan conocen, y en la cual encontrarán muchísimos recursos muy interesantes sobre el autor que vamos a abordar el día de hoy. Antes de dar paso al profesor, me gustaría leer un fragmento de precisamente Letras de la Nueva España de Alfonso Reyes, sumamente revelador para ver cuál es la importancia que tiene Juan Ruiz en la tradición literaria mexicana. A principios del siglo XX, Pedro Enríquez Ureña, Alfonso Reyes, discutían cuál era la mexicanidad de nuestros autores novohispanos, y Alfonso Reyes, a propósito de esto, escribió lo siguiente: con la obra de Alarcón, México por primera vez toma la palabra ante el mundo y deja de recibir solamente para comenzar ya a devolver. Es el primer mexicano universal, el primero que se sale de las fronteras, el primero que rompe las aduanas de la colonia para derramar sus acarreos en la gran corriente de la poesía europea. Vence la capitis diminutio de un ser colonial, un contrahecho, un pobre pretendiente. Compite sin mengua con los príncipes de la escena española cuando ésta era una de las mejores. Entre todo aquel vistoso parterre, alma templada y sobria, no corta la rosa de fuego, no el clavel de sangre que lanza desde los florones de Lope sus gritos de pasión, sino la violeta suficiente que se ha dado en llamar modesta. Necesidad, arquitectura y razón forman un compuesto de belleza imperecedera. Su viaje por mares interiores no es una odisea sin fondo, ni un rosario árabe de aventuras, sino un sondeo preciso y casi matemático. Del bien entender las realidades brota siempre un halo de poesía. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Cedo la palabra al profesor, no sin antes mencionar que estaremos recibiendo las preguntas en el chat y al final el profesor dará respuesta a las mismas. Muchísimas gracias, profesor Montero, por acompañarnos. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias, José Carlos. La verdad es que hace un momento comentábamos, hablando de autores sobre Juan Ruiz de Alarcón, salía a relucir el nombre de Alfonso Reyes, y comentaba cómo no solo sabía mucho, tenía magníficas ideas, sino que era una maravilla escribiendo. Precisamente el párrafo que José Carlos Morales ha leído de Alfonso Reyes refuerza esta idea. Qué mejor manera de comenzar esta intervención mía que con ese texto de Alfonso Reyes, también leído por José Carlos Morales, a quien agradezco, y con él a toda la Casa de México, en Madrid, en España, sus muchas atenciones en estos días previos, meses previos a esta intervención mía, por la que me siento, por sus atenciones y por poder participar en este ciclo de conferencias, me siento muy honrado y muy agradecido.
Para mí México, y México representado por Juan Ruiz de Alarcón, supone todavía y supondrá sin duda un punto de primer orden en mi trayectoria académica. A Juan Ruiz de Alarcón he dedicado muchas horas a lo largo de muchos años. A Juan Ruiz de Alarcón vuelvo reiteradamente por motivos muy diversos. Me siento, como digo, muy a gusto con esta invitación y la agradezco muy de corazón. Intervención, como decía, que me recuerda a mis muchos años dedicados a este escritor novohispano, en años en los que, bueno, en los que he dedicado muchos trabajos y muy distintos, pero si hay de un par de trabajos que me siento yo especialmente satisfecho, es el de esos trabajos en los que yo he podido dirigir a discípulas, alumnas que han seguido el camino de los estudios alarconianos con mayor o menor proyección. Y por eso yo hoy, al comienzo de esta intervención mía, quiero acordarme de dos alumnas muy queridas, una ya muy lejana, otra más cercana, que quisieron compartir conmigo estudios alarconianos. Por ello quiero recordar a Ana Belén Iglesias Garrido, con la que trabajé, dirigí una tesis sobre el tejedor de Segovia, y más cercanamente a María Jesús Fontela Fernández, a quien dirigí una tesis sobre las comedias alarconianas de temática medieval, que luego además siguió esta dirección, convirtió en colaboración franca y estrecha a la hora de sacar adelante dos textos alarconianos: la edición de La crueldad por el honor en la biblioteca de la colección de obras dramáticas completas de Juan Ruiz de Alarcón, que está publicando la Universidad en Ciudad Juárez, y más recientemente esa edición de La verdad sospechosa a la que se refería José Carlos Morales, aparecida en la Biblioteca Clásica de la Academia Española hace un par de años y que quizá no ha tenido todavía la difusión que creo merece, un trabajo que desde el punto de vista textual sobre todo aporta interesantes novedades o reflexiones sobre el texto alarconiano. Lo que yo quisiera en esta tarde aquí en Vigo extraordinaria, ya casi crepuscular, en el que un cielo azul va dejando paso a unos colores malvas, morados, que puedo ver, ustedes no, desde la ventana en el despacho en el que estoy, es acercarme a Juan Ruiz de Alarcón desde la perspectiva de un escritor que se inserta a un sistema literario en unas fechas y en unos lugares, en un lugar muy concreto. Cómo se inserta en ese lugar y en esas fechas muy concretas pasa a ser uno de los elementos, de los pilares fundamentales de ese sistema literario, donde alcanzará sin ningún lugar a dudas una voz singular, alcanzará un reconocimiento cercano o paralelo a cualquiera de los otros dramaturgos de aquel tiempo, y cómo su teatro además significa en la historia del teatro español un eslabón sobre el cual no podemos o que no podemos olvidar, no debemos dejar en el olvido. Para este propósito, yo creo que lo primero que podemos o lo que debemos de hacer es situarnos en un tiempo y en un lugar. Juan Ruiz de Alarcón, novohispano, es un escritor, sí, pero por otro lado un estudioso de las leyes, un jurista, un perito en cuestiones jurídicas, que viene a España a comienzos del siglo XVII, en 1600, para proseguir los estudios que ya había iniciado en México de letras, es decir, de lo que hoy nosotros llamaríamos derecho. Lo hace en Salamanca en un tiempo más o menos extenso, pero que nunca se extenderá más allá de 7 años, entre 1600 y 1607, fecha esta última en la que embarca de nuevo en Sevilla para regresar
a su lugar de origen. Esos años salmantinos, pocos, pero de especial influencia e importancia en la trayectoria vital, literaria e incluso profesional de Alarcón. Como veremos, además, profesionalmente Alarcón no es un dramaturgo, acabará siendo relator en el relator en el Consejo de Indias. Esos años en Salamanca son decisivos porque, por un lado, nos ayudarán a entender obras como La verdad sospechosa, cuyo protagonista es estudiante en Salamanca, ha dejado de estudiar en Salamanca porque el fallecimiento del hermano mayor le ha obligado a regresar a la corte, a regresar a Madrid para hacerse cargo, mediante la institución del mayorazgo, del futuro de la familia, de una familia que sin duda corresponde a la parte más alta de la sociedad nobiliaria de aquel tiempo. O ayuda a explicar una obra como La cueva de Salamanca. Por otra parte, posiblemente la cercanía al grupo de poder que en España en la segunda y tercera décadas del siglo XVII encabeza el conde duque de Olivares, probablemente tiene su origen en la cercanía o en la amistad que pudo surgir en las aulas salmantinas donde, como se ha podido constatar, coincidieron Juan Ruiz de Alarcón y el conde duque de Olivares, cuando todavía no era conde duque, sino un noble que había ido a estudiar allí a Salamanca. Regresa, como digo, a Nueva España, regresa a México, perdón, donde trabaja como letrado en el cabildo secular, lo que hoy nosotros podríamos llamar el ayuntamiento, y en la audiencia de allí, ¿no? En la Ciudad de México, diríamos hoy, ¿no? Y al mismo tiempo opositó sin éxito a varias cátedras. Es decir, estamos ante un perfil muy claro de un estudioso de las leyes que no solo ejerce como abogado, como letrado, sino que además quiere alcanzar docencia universitaria que sin embargo no concede, no alcanzará nunca, ¿no? Es en 1613 o 1614, la fecha exacta no la sabemos, cuando emprende por segunda vez el viaje transoceánico hacia España, hacia la capital de esa vasta suma de lugares bajo el dominio de los Austrias menores, y se instala, llegando por Sevilla, en Madrid, en una fecha que sí se puede concretar con cierto detalle. El 24 de abril de 1614 consta ya su presencia en Madrid, de donde ya no se moverá, o si se mueve es para viajes más o menos cortos, cuyo detalle no conocemos, en las cercanías de la capital del reino, pero ya no regresará nunca más a Nueva España. Allí, en el Madrid que es corte de los Austrias menores, donde confluyen personas de muy diverso tipo, escritores, pretendientes, negociantes, comerciantes, un larguísimo etcétera, Juan Ruiz de Alarcón se incorpora a un Madrid, ese Madrid de las casas Amalicia, ese Madrid del viejo Palacio de los Austrias, a un Madrid pequeño pero que va ensanchando conforme ha vuelto a ser la capital del reino, y allí haciendo valer sus estudios universitarios, se convierte en un pretendiente. Es un pretendiente en la corte, es decir, una persona que busca un determinado cargo en alguno de los consejos o en otro tipo de instituciones del gobierno de la monarquía hispánica de aquel tiempo. Esas pretensiones se extenderán desde que llega a España, a Madrid, en 1614, hasta casi 10 años después. Tras diversas peticiones, finalmente conseguirá ya hacia 1625 y de manera más concreta en 1627 un puesto de relator en el Consejo de Indias. Pero estamos hablando, como digo, de 13 años en los que Juan Ruiz de Alarcón pretende en corte.
es uno de esos tantos pretendientes que abundaban en la corte de aquel tiempo, que la literatura además ha recogido abundantemente, algunos, como este caso, con éxito, aunque dilatado en el tiempo, y como bien se sabe, otros muchos que no tuvieron ese éxito. Estamos, por tanto, en el Madrid, capital del Imperio de los Austrias, en años que nos sitúan en la segunda década del siglo XVII. Juan Ruiz de Alarcón debe vivir de algo. Juan Ruiz de Alarcón llega a Madrid con la idea de pretender un cargo y debe mantenerse económicamente de alguna manera. Luego veremos cómo el teatro ayudará de manera decisiva a la subsistencia personal, a la subsistencia en el día a día de Juan Ruiz de Alarcón. Pero posiblemente en Madrid continúa, posiblemente no, seguro, en Madrid continúa la actividad literaria que seguramente venía, aunque no se puede contrastar documentalmente, de sus años mozos mexicanos y de sus años mozos salmantinos, ¿no? Y nos consta su incorporación a algunas academias literarias, como la de Sebastián Francisco Medrano, o nos consta la participación en algunas justas literarias, nos consta la escritura de algunos textos de circunstancias, como también de algunos poemas, de tal manera que todo parece indicar, así creo sinceramente que es, que Juan Ruiz de Alarcón, cuando llega a Madrid en 1614, no digo que ese mismo año, pero en poco tiempo se incorpora plenamente a la actividad literaria, de aquel Madrid, pequeño Madrid, pero en el que se juntaba una pléyade de escritores extraordinaria. Allí, en ese Madrid, es donde seguramente Juan Ruiz de Alarcón se relacionaría con otros escritores, pues no sé, Cristóbal Pérez de Herrera o Diego Ágreda y Vargas, Gonzalo de Céspedes y Meneses. Se relacionaría también con otros compañeros, colegas de profesión, es decir, letrados, jurisconsultos, acaso León Pinelo, el Marqués de Careaga, Díez Cruzate. Evidentemente se relacionaría con posibles mecenas y protectores. Lo que hoy puede a lo mejor parecer algo extraño, en la época estaba a la orden del día. Los escritores buscaban la protección económica, y no solo económica, de nobles de aquel tiempo, nobles importantes de aquel tiempo, que pudieran amparar en un sentido muy amplio la publicación de un libro. Es evidente que las dedicatorias de Juan Ruiz de Alarcón en sus partes de comedias, en sus dos partes de comedias, revelan esa relación, esa búsqueda del mecenado, ¿no? A través de fundamentalmente el duque de Medina de las Torres, pero también entre esos posibles mecenas y patrocinadores, como digo, en sentido muy amplio, pues habría que contar con la figura de Luis de Velasco, presidente durante un tiempo del Consejo de Indias, del conde duque de Olivares, por las razones antes mencionadas, etcétera, etcétera. Y en ese contexto de amistades no solo literarias, sino de otro tipo, también hay que entender algo que yo creo que no siempre se ha entendido suficientemente bien, o en el que se ha hecho siempre a Juan Ruiz de Alarcón como el perjudicado de la situación. Me refiero a las rivalidades literarias que surgieron, a los enfrentamientos que hubo entre escritores y a los ataques que pudo recibir Juan Ruiz de Alarcón, que se han resaltado y recordado con mucha frecuencia, ¿no? Insistiendo además en la parte de perjudicado de Juan Ruiz de Alarcón, que por otra parte es así, pero quizá sin tener en cuenta que Juan Ruiz de Alarcón no se quedó quieto ni callado ante este tipo de
ataques, ¿no? Se ha recordado, hay una carta de Góngora a Paravicino recordando, dando cuenta de cómo fue reventada literalmente el estreno del Anticristo en el año 1623, cómo la justicia detuvo además a Lope de Vega pensando que había sido Lope de Vega el que había ayudado a reventar esa obra. Reventar quiere decir, en el sentido se introdujo en el corral una redoma, es decir, una especie de bolsa que al abrirse hizo que se extendiera un olor extraordinariamente maloliente que hizo que el público saliera espantado de ese sitio, ¿no? O algunos o los ataques de Lope de Vega en un certamen publicado en 1620, o incluso la famosa, recordada siempre letrilla de Quevedo, ¿no? ¿Quién es poeta Juanetes? Siendo por lo desigual piña de Cirio Pascual, hornilla para bonetes. ¿Quién enseña a los cohetes a buscar ruido en la villa? Corcovilla. En este grupo de, digamos, enemigos o rivales literarios, pues habría que contar a Lope de Vega, aunque no hay que olvidar que en una segunda tirada de la segunda parte de comedias de Alarcón, la segunda parte de comedias se publicó en 1634, una tirada especial de esa segunda parte de comedias, de la cual se conserva un solo ejemplar en la Academia de Lincei, de los Linces, en Italia, incorpora una aprobación de Lope de Vega muy favorable al teatro alarconiano. Primero porque aprueba el volumen, segundo porque las palabras que le dirige son positivas. Como digo, habría que situar en este mismo campo pues, a Cristóbal Suárez de Figueroa, a Luis de Góngora, a Quevedo, pero también lo que hay que insistir es que Juan Ruiz de Alarcón no se quedó en modo alguno callado y respondió a algunas de esas críticas con poemas o con textos igual de hirientes o más que las que recibió de Quevedo. Unos versos procedentes de los pechos privilegiados a todas luces dirigidos, o por lo menos así la crítica ha entendido, dirigidos a Lope de Vega, pues hablan de cómo Alarcón también daba, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se refiere a, en estos términos, una estrofa suelta, pero que de inmediato se ha podido relacionar con la figura de Lope de Vega, ¿no? Dice, culpa fue de un viejo avellanado tan verde que al mismo tiempo está forrado de martas y anda haciendo magdalenos, con alusiones veladas o no tan veladas al viejo verde, está forrado de martas y haciendo magdalenos, en posibles alusiones a las mujeres o amantes de Lope de Vega. Como digo, en este sentido yo, más allá de insistir una vez más en lo perjudicado que fue Juan Ruiz de Alarcón por el sistema literario de aquel tiempo y por algunos escritores de manera más concreta, hay que entender estas rivalidades en el contexto de unas rivalidades que eran entre todos los escritores. Todos se dedicaron de manera explícita o implícita, palabras no siempre amables, y en todo caso, o por otra parte, yo creo que ayuda a entender cómo y a defender cómo Juan Ruiz de Alarcón se incorporó sin ambages, se incorporó extraordinariamente al sistema literario español de aquel tiempo. Es decir, de la misma manera que Lope lo, entre comillas, insultó en un certamen poético celebrado en 1620 o en la dedicatoria de los españoles de Flandes, comedia incluida en la 13ª parte de Comedias del Fénix, pues como veremos luego, el propio Fénix Lope de Vega le dedica una estrofa en el Laurel de Apolo muy elogiosa, o igualmente la aprobación a la que me he referido antes, ¿no? Yo creo que los datos con los que nosotros hoy contamos no revelan esa supuesta marginación de Juan Ruiz de Alarcón en aquel tiempo, sino al contrario.
es un escritor que se incorpora de lleno, de pleno al sistema literario español de aquel tiempo y participa de todos los elementos, circunstancias o medios en los que la literatura se difundía, se conocía en aquel tiempo. En este sentido, la figura de Ruiz de Alarcón corre parejas, o a mí así me lo parece, con otra figura a la cual también se ha querido tachar o se ha querido señalar como un marginal, como una persona al margen del sistema literario de su tiempo, Miguel de Cervantes, y todo lo contrario, es un escritor perfectamente conocedor de aquel sistema del cual participó y del cual participó con verdadera intensidad. El tiempo de pretensiones seguía, iban avanzando los años, pero ya empezaron a llegar buenas noticias en 1623 que se confirmaron en 1625, pero que no se consolidaron de manera definitiva hasta el 17 de junio de 1627, que es cuando finalmente el rey nombra a nuestro dramaturgo relator supernumerario del Consejo de Indias. Es decir, uno de los abogados al servicio o que trabajaban en el Consejo de Indias, es decir, salvando todas las distancias. Hoy nosotros en los consejos los llamaríamos los ministerios de hoy en día. Sería el ministerio, el consejo que se ocupaba de las cosas de Indias, ¿no? de las colonias americanas, ¿no? Y como es un relator supernumerario del Consejo de Indias, Juan Ruiz de Alarcón ejerció hasta su muerte en la década siguiente, agosto de 1639. El 4 de agosto muere en su casa de la calle de las Urosas, en una zona que conocía muy bien y que además ha sabido retratar en alguna de sus obras, singularmente en la verdad sospechosa, aunque consta que desde unos meses antes de agosto de 1639 la firma de Ruiz de Alarcón desaparece, la firma de Alarcón desaparece de las actas del Consejo de Indias, lo que cabe o hace suponer que debió caer enfermo y dejó su actividad como letrado. Es una figura, la de Juan Ruiz de Alarcón, en donde encontramos esas dos vertientes, ¿no? Que ayudan además a entender muchas cosas en su teatro. Por un lado es un dramaturgo, y como veremos ahora es un dramaturgo de éxito, pero también es un letrado. Es un perito en leyes. Alguien además que ha optado a cátedras de universidad. Eso le implica un punto de erudición, un punto de conocimiento, una serie de saberes que en más de una ocasión se traslucen en su obra de teatro. Me gustaría, José Carlos, si pudieras mostrar la primera de las ilustraciones que he preparado. He preparado unas pocas ilustraciones que me ayudarán a mí a seguir el desarrollo de mi exposición. Me gustaría, José Carlos, si puede ser, incorporar la primera de las ilustraciones. Bien, está intentando José Carlos subir la ilustración. Es un texto para los que nos hemos acercado al Alarcón muy conocido o relativamente conocido, que procede de la dedicatoria que Juan Ruiz de Alarcón escribe al duque de Medina de las Torres en la parte primera de aquí está, en la parte primera de las comedias de Juan Ruiz de Alarcón. El duque de Medina de las Torres, como se sabe, era el yerno del conde duque de Olivares y desempeñó durante un tiempo el cargo de presidente del Consejo de Indias, de tal manera que Alarcón en él tiene no solo a su superior, sino también a su mecenas, ¿no? Pues es al que dedica la parte primera de comedias. Y en la dedicatoria, muy interesante, pese a su brevedad, por diversas razones, se incorpora este texto que creo ayuda a entender una parte importante del teatro de Alarcón,
o de las razones del teatro de Alarcón. Estas pues 8 comedias, la parte primera de comedias de Alarcón tiene efectivamente 8 comedias, a diferencia de la segunda que tiene 12. Estas pues 8 comedias, si no lícitos divertimentos del ocio, virtuosos efectos de la necesidad, en que la dilación de mis pretensiones me puso, reciba vuesa excelencia en su protección, que si bien parecerá que por haber pasado la censura del teatro no necesitarán de gran defensa, tal es la envidia que la ha menester. Es muy interesante la afirmación, ¿no? En teoría acude a la protección del duque de Medina de las Torres, aunque ya bastante avaladas están estas comedias por el hecho de haber sido representadas. Las 8 comedias, entiendo, o al menos eso se deduce del texto alarconiano, han sido representadas, que era el objetivo primordial y principal de los escritores de aquel tiempo, es decir, que su teatro se representara, Pero no hay que olvidar esa otra parte en la que se nos dice que las comedias son, si no lícitos divertimentos del ocio, virtuosos efectos de la necesidad, en que la dilación de mis pretensiones me puso. Lo que abre un camino de trabajo que ha sido recorrido muy interesante, pues nos está planteando el teatro ya no solo como un gusto, no solo como un entretenimiento, no solo como una pasión, sino también como un recurso económico. Juan Ruiz de Alarcón encuentra en el teatro no solo un divertimento, no solo un ocio virtuoso, sino una consecuencia de la necesidad en que la dilación de mis pretensiones me puso. Es decir, el teatro podía ser muchas cosas, pero al mismo tiempo, no me atrevo a poner el orden en que esas cosas son, al mismo tiempo era una manera de ganar dinero, era una manera de sobrevivir económicamente. El caso alarconiano desde esta perspectiva es de especial interés. José Carlos, aquí me gustaría que se pudiera incorporar la segunda de las ilustraciones. La segunda de las ilustraciones es especialmente interesante por cuanto que en muy poco tiempo Juan Ruiz de Alarcón obtiene un éxito realmente llamativo. Entre 1618, aquí tienen el pequeño esquema que he preparado, son los datos que yo he podido reunir, puede que haya alguno más que quizá haya olvidado o que yo no conozca y por tanto no haya podido incorporar. Entre 1618 y 1627, no hay que olvidar, 1627 es el año en el que Juan Ruiz de Alarcón se incorpora ya de manera definitiva al Consejo de Indias, se representan en el año 18 los favores del mundo y las paredes oyen. En lugares además que conviene resaltar. Se trata por un lado el convento de San Norberto, junto a la Gran Vía, en la Plaza de los Mostrenses hoy en día, que se había fundado unos poquitos años antes. Era una iglesia, como decía Zamora Vicente en una de sus anotaciones a Don Gil de las Calzas Verdes, uno de los lugares de moda en aquel tiempo, como también lo era la iglesia de la Victoria, que por cierto aparece en La Verdad Sospechosa, donde se representa en febrero de 1618 las paredes oyen. Tenemos noticia que mudarse por mejorarse se dio a representar entre 1618 y 1620, si bien no sabemos muy bien dónde, y en los pocos años que siguen, de 1622 a 1627, encontramos todas estas representaciones. Algunas mudarse por mejorarse, que ya lo he dicho, algunas hazañas de las muchas de don García Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete. Esta es obra en colaboración con otros escritores, la estudió hace muchos años espléndidamente Germán Vega García Luengos, y que se representó en Palacio 2 veces, en el año 22 y en el año 23, Ganar amigos, que se representó en Palacio en 1622, La Verdad Sospechosa, que se representó en Palacio en 1623, también en 1623 en Palacio se representó el Anticristo, perdón, la Cueva de Salamanca. De 1623, aunque fue reventada, es la representación del Anticristo. También la Manganilla de Melilla, en lugares que no podemos concretar.
En Palacio se representaron los pechos privilegiados en 1625 y nuevamente en 1627, aunque hay dudas si es en Palacio, es decir, el viejo Alcázar de los Austrias o el Palacete del Pardo. Y también en 1627, no sabemos si en el Alcázar de los Austrias o en el Pardo, el examen de maridos. Estamos hablando de que en muy poco tiempo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, una docena de obras teatrales. Que además se representan en no cualquier sitio. Estamos hablando que no se representan en los corrales de aquel tiempo, sino que se representan en 2 de las iglesias de moda de aquel tiempo, a las que va la, digamos, alta sociedad del Madrid de aquel tiempo. Es lo que además, aparte de la nota que recuerdo de Zamora Vicente a este propósito, como digo, en su edición de Don Gil de las Calzas Verdes, es lo que encontramos o lo que se puede derivar de la presencia de la Iglesia de la Victoria precisamente en La Verdad Sospechosa. Y el resto se publica, se representan todas en Palacio. Entonces se trata no solo de un escritor que tiene relativo o más que relativo éxito, sino que además consigue representar en los lugares más de moda, más elitistas del Madrid de aquel tiempo, lo cual indica un posible público para el teatro de Juan Ruiz de Alarcón. Al Corral iría todo tipo de gente. Al convento de San Norberto, a la iglesia de la Victoria, pues bueno, quizá podemos encontrar gente muy diversa, pero quizá no tan diversa como la que encontramos en el Corral. La gente que acudiera a Palacio, desde luego, había una selección, había un punto de elitismo que no había en los corrales, evidentemente. Lo cual hace plantear, como así yo planteé, como otros autores, investigadores, la idea un poco casi de Juan Ruiz de Alarcón como dramaturgo áulico, no porque esté al servicio de los reyes, pero desde luego porque representa una parte importante en muy pocos años, justo antes de ser nombrado relator supernumerario del Consejo de Indias, representa en Palacio. En este sentido me es difícil, cuando me ha presentado José Carlos Morales, ha hecho referencia a mis 2 grandes caminos de investigación, Juan Ruiz de Alarcón, que es el que nos convoca hoy aquí, y Miguel de Cervantes Saavedra, al que he dedicado también muchas horas y muchos esfuerzos. Y a mí me es muy complicado no poner en relación a ambos escritores por un hecho común. Es como el teatro, más allá de la pasión por el teatro que ambos demuestran, por el ejercicio del teatro que ambos demuestran, por su pericia en él, el teatro también es un modo de subsistencia económica. Como bien se conoce y se recordará, Miguel de Cervantes vuelve del cautiverio argelino en 1580, muy escaso de posibles económicos, no solo porque no tiene un empleo fijo, sino porque además él y sobre todo su familia había quedado muy maltrecha económicamente como consecuencia de los préstamos y el dinero pedidos para conseguir el rescate de los 2 hermanos. De los 2 hermanos Cervantes, que fueron y estuvieron presos en Argel bastante tiempo. Y aunque Cervantes, a la vuelta del cautiverio, parece que ejerció como espía en el norte de África al menos un par de veces y que quizá tuvo algún otro ejercicio, algún otro trabajo que hoy se nos escapa, lo que hizo fue exactamente lo mismo que Alarcón, pretender en corte. Nos consta, tenemos constancia documental de cómo Juan Ruiz de Alarcón, Miguel de Cervantes, al igual que hizo Juan Ruiz de Alarcón, solicitó varios cargos, algunos de muy llamativo, algo alto rango. Pero esas pretensiones se dilataron mucho y solo en 1588, es decir, 8 años después del regreso de Cervantes a España tras el cautiverio, consigue una de esas pretensiones, que no es otra que la de comisario de abastos, para proveer de bastimentos, de víveres, a la armada que se estaba preparando para conquistar Inglaterra, la mal llamada Armada Invencible, ¿no? La gran armada de Felipe II. Bueno, como sabemos, nos consta por los documentos que por un lado tenemos, por las declaraciones de Cervantes que se reiteran al menos en 2 ocasiones, en la Adjunta del Parnaso de 1614 y en el prólogo del tomo de 8 comedias nuevas y 8 entremeses nunca representados de 1615, nos dice haber compuesto en esos años, es decir, de 1580 a 1588,
entre 20 y 30 comedias. Si esos datos son correctos, sean 20 o sean 30, no hace falta ni ir por arriba ni ir por abajo, incluso buscar un término medio. En 8 años ese número de representaciones le hubieran proporcionado sin duda unos recursos económicos que ayudarían a sobrevivir económicamente en un tiempo en el que está en Madrid pretendiendo como Juan Ruiz de Alarcón. De la misma manera las pretensiones se dilataron. En el caso de Juan Ruiz de Alarcón, más de una decena, docena de años. En el caso de Cervantes, 8, por lo menos. En los dos casos, el teatro, más allá de una pasión, más allá de una devoción, más allá del ejercicio práctico, es también un modo de subsistencia, o por lo menos una ayuda importante para la subsistencia, ¿no? La experiencia teatral de Alarcón se extiende, en el caso que nos ocupa, desde la vuelta a Madrid. La primera de las representaciones que nos consta es de 1618, pero seguro que de años antes ya hay algún intento, algún ensayo teatral. Y el teatro seguramente es algo que desde los años salmantinos, sino, como decía al principio, los años mexicanos, a Alarcón le dio a traer. Y desde luego la estancia en Salamanca es definitiva para la escritura de algunas obras que quizás sin duda se representaron en Madrid, pero que a lo mejor en un primer esbozo, en un primer intento o un primer ensayo, pues se pudieron haber gestado en los años salmantinos, ¿no? Le debió proporcionar el teatro sin duda éxito, fama, quizás reconocimiento, aunque el teatro en aquel tiempo realmente no proporcionaba el reconocimiento que otras obras de otro tipo sí que proporcionaban. Y le proporcionó una relación agridulce, por decirlo de alguna manera, con el público de aquel tiempo. Si, José Carlos, pudieras incorporar la ilustración tercera, procedente nuevamente de la primera parte de comedias, en el texto dedicado al vulgo, se refiere a esa relación con el público de las comedias, ¿no? Contigo hablo, bestia fiera, que con la nobleza no es menester, que ella se dicta más que yo sabría. Allá van esas comedias, trátalas como sueles, no como es justo, sino como es gusto, que ellas te miran con desprecio y sin temor, como las que pasaron ya el peligro de tus silbos, y ahora solo pueden pasar el de tus rincones. Si te desagradaren, me holgaré saber que son buenas, y si no, me vengaré de saber que no lo son el dinero que te han de costar, el dinero por haber comprado el libro. Lo importante son todo comedias que se han representado, que han sobrevivido, por decirlo de alguna manera, a los silbos, a las críticas de los asistentes al teatro de aquel tiempo, y que luego además ha decidido publicarlo. Como digo, ese es un corpus o una experiencia teatral que se extiende desde su regreso a España, 1614-1615, y que tiene tres hitos importantes. Por un lado, las representaciones a las que ya me he referido hace un momento, y por otro lado, las dos partes de comedias que se publican en 1628 la primera, 1634 la segunda. Un total de 20 comedias, a las que hay que añadir unas muy poco más publicadas o que han llegado a nosotros fuera de esas partes de comedias. Y no hay que dejar en suspenso la posibilidad de que algunas otras obras alarconianas nos hayan pasado desapercibidas. En este sentido, quiero hacerme eco de la propuesta del profesor Vega García Luengos, hecha en las jornadas de teatro clásico de Almagro, ahora hace 2 años, en la que proponía con argumentos de peso que una obra habitualmente aplicada o atribuida
a Juan a Juan Pérez de Montalbán, la monja alférez tiene todos los indicios para atribuirla a Juan Ruiz de Alarcón. La, digamos, disociación entre las fechas de publicación de las comedias alarconianas, que no pasan de 1627, y por otro lado la publicación de las comedias ha dado lugar a la propuesta de si en la línea de lo expuesto hace un momento, el teatro como elemento que ayuda a sobrevivir económicamente a Juan Ruiz de Alarcón, el hecho de ser nombrado relator supernumerario del Consejo de Indias influye decisivamente a, no digamos ralentizar, pero por lo menos la actividad de Ruiz de Alarcón de cara al público, inmediato, es decir, el público de los corrales, el público de las que asistía a las representaciones teatrales, parece cesar, ¿no? El número de representaciones que tenemos posteriores a 1627 es prácticamente nulo. Creo que hay una, no hay nada más, ¿no? Sí es verdad que publica las dos partes de comedias, probablemente con intención de trasladar a la España de aquel tiempo la autoría de sus obras. Varias de ellas se publicaron con nombres de otros autores y los textos tanto de 1628 como 1634, en este sentido el prólogo de 1634 es muy claro, lo que quiere dejar claro que algunas de sus obras aparecieron a nombres de otros autores y son suyas, ¿no? Debió seguir escribiendo teatro, en este sentido la escritura de la segunda parte del acomodado Don Domingo de Don Blas, también bien editada por Germán Vega. Todo parece indicar que el gusto por el teatro no desapareció en Juan Ruiz de Alarcón nunca, pero que es verdad que sí, las representaciones teatrales de aquel tiempo o las representaciones teatrales alarconianas cesaron radicalmente. Probablemente influían varias cosas, ¿no? Quizá el hecho de no necesitar ese sustento económico, quizá el hecho de que para un relator supernumerario del Consejo de Indias la actividad teatral, o por lo menos la actividad teatral explícita a través de los corrales, no era o quizá el tipo de ejemplaridad que se iba buscando para cargos de ese tipo. Más allá del teatro, sí participa en algunas justas, lo que ya dije hace un rato, participa en algunas justas, participa en o escribe algunas relaciones de sucesos que indican la cercanía al poder, o por lo menos al grupo de poder constituido en torno a la figura del conde duque de Olivares. ¿En qué elementos se asienta, se basa, por decirlo de alguna manera, el teatro alarconiano? Quiero aquí acudir y quiero ir acercándome ya muy al final, no quiero extenderme más allá de las 8:30 o 9 menos 25. Quería partir de 2, 3 textos de aquel tiempo que yo creo que ayudan a situar muy bien, los perfiles del teatro alarconiano. Me refiero no tanto a la ilustración 4, José Carlos, por favor, si la puedes poner. Me refería antes a cómo Lope de Vega había criticado profundamente a Juan Ruiz de Alarcón en algún texto y sin embargo al propio Juan Ruiz de Alarcón dedica esta estrofa del Laurel de Apolo en 1630, todavía vive Juan Ruiz de Alarcón, donde le destaca de manera clara: en México la fama, que como el sol descubre cuanto mira, a don Juan de Alarcón hallo, que aspira con dulce ingenio a la divina rama, la máxima cumplida de lo que puede la virtud unida. La idea de asociar el teatro a la virtud es muy interesante porque en ello insistirá alguno de los textos que vamos a ver a continuación. Singularmente el de Mira de Amezcua, José Carlos, es la ilustración siguiente, la número 5,
donde califica Antonio Mira de Amezcua, dramaturgo de los supuestamente enemigos de Juan Ruiz de Alarcón, el teatro de este, ¿no? Dice, por comisión del señor don Diego Vela, vicario general de Madrid, he visto estas 8 comedias que escribió don Juan Ruiz de Alarcón, y no hay en ellas cosa contra nuestra fe ni buenas costumbres, sino mucha doctrina moral y política, digna del ingenio y letras de su autor. Madrid, 29 de enero de 1622. Volvemos sobre la cuestión de las fechas. La segunda parte de comedias es de 1628. Se publica en 1628, pero ya está preparada en 1622. Hay un gran retraso, lo que quizá ayuda a entender lo que planteaba antes, ¿no? Como el hecho de la... ya en 1623 es cuando recibe la primera comunicación de que posiblemente obtendrá un cargo. Todavía no sabe cuál, ¿no? Y deja o empieza a reducir, ¿no? Su presencia en los teatros como autor. Un teatro de mucha doctrina moral y política. Y eso es lo que, por un lado, encontramos en el teatro de Juan Ruiz de Alarcón. Frente a un teatro, la comedia nueva, lo que parece que lo único que se busca es el entretener al público, seguir el gusto del público. Nos encontramos un teatro de Juan Ruiz de Alarcón en donde explícitamente en la definición de Alarcón, en la definición de Mira de Amezcua, lo que se nos plantea es un teatro que lo que ofrece es eso, mucha moral y mucha política. Es decir, que es un teatro del cual se extrae una moral y del cual se extrae una política, es decir, una manera de relacionarse con los ciudadanos, de gobernar a los ciudadanos, ¿no? Aquí creo que no hay ninguna duda que el norte moral de Alarcón, o una buena parte de ese norte moral, o de las ideas que se quiere transmitir, tiene que ver con la presencia de Séneca, de los textos de Séneca y de las ideas de Séneca que se dejan traslucir desde el prólogo, una vez más, a las comedias de 1628. José Carlos, si no te importa poner la ilustración 6, encontramos la siguiente. A ver si la puede poner. Pues si la recomendación mayor es prólogo en la primera parte de comedias, pues ha vuelto a saltar. Bueno, lo leo aquí. Ahora, pues si la recomendación mayor, según Séneca, para los buenos es serlo, yo, que cuando no lo sea, debo al menos trabajar por parecerlo, no me menester más que serlo tanto, vuestra excelencia, para publicarme afecto y conocerme obligado a celebralle, en lo más que mis pocas fuerzas alcancen, ni vuestra excelencia para ampararme. Es un fragmento que ahí pongo en su origen al latino de las epístolas a Lucinio. Bueno, el hecho de que ya desde el prólogo de la primera parte sea Séneca la única autoridad citada, ayuda a entender, comienza una presencia, la de Séneca, que es muy alargada, como ha sido estudiada por autores muy distintos, o bien por su presencia evidente muy clara en obras como La cueva de Salamanca, La prueba de las promesas, Los pechos privilegiados, o incluso El desengañado Don Domingo de Don Blas, o también en cómo algunas de las comedias alarconianas están estructuradas a partir de un motivo de origen senequiano, el de vencedor de sí mismo, ¿no? A lo que yo estudié y planteé hace unos años, ¿no? Lo que ha dado incluso a alguna investigadora a referirse a Séneca como el norte moral hacia el que camina el teatro alarconiano. Y por otro lado, siguiendo esa dicotomía, ¿no? Moral por un lado, política por otro, el teatro alarconiano se puede considerar también desde la perspectiva de un espejo de comportamiento, no tanto de los reyes, que aunque aparecen, si se nos presentan, incorporan o tienen una presencia mucho menor que los verdaderos, en mi opinión, destinatarios del teatro alarconiano, ¿no? Los nobles que han de servir al rey y cómo han de comportarse, ¿no?
buena parte del teatro alarconiano es una reflexión sobre el modo en el que el noble ha de comportarse en situaciones siempre o muchas veces adversas, cuando incluso además el rey se convierte con ellos o se convierte ante ellos en un tirano, no en un buen gobernante. Este norte ahora político, no moral, si el norte moral es Séneca, posiblemente el norte político tiene que ver con el grupo de poder encabezado por el conde duque de Olivares, y con o que se puede concretar, que se puede encontrar sintetizado en dos textos bien conocidos del conde duque, ¿no? El memorial sobre la crianza de la juventud española o el gran memorial de 1624. Obviamente los textos del conde duque de Olivares son posteriores a algunas de las comedias de Alarcón, pero en buena medida lo que los textos del conde duque de Olivares hacen es reflejar una idea, un camino de pensamiento presente en aquel tiempo en todo un grupo posiblemente muy cercano a Alarcón. No me extiendo en más detalles porque si no, no acabaría, pero sí lo que quiero señalar, partiendo para ello de otro texto, el último, la última ilustración que José Carlos me gustaría que mostraras, es de otro contemporáneo también de Alarcón. En este caso se trata de Juan Pérez de Montalbán, a quien me refería antes como autor de una obra, La monja alférez, que posiblemente sea ahora de la opinión bien argumentada de Germán Vega García Luengos en una obra alarconiana, ¿no? Se refiere en El para todos, un larguísimo libro publicado en 1632, una miscelánea, donde se incluye dentro de esa miscelánea un índice de los ingenios de Madrid, una lista de los ingenios, escritores, no solo escritores, del Madrid de esos años, ¿no? Y ahí se refiere a Alarcón en esos términos, ¿no? Don Juan Ruiz de Alarcón las dispone, las comedias, con tal novedad, ingenio y extrañeza que no hay comedia suya que no tenga mucho que admirar y nada que reprender, que después de haberse escrito tanto, es gran muestra de su caudal fertilísimo. Es decir, después de haberse escrito tanto, de haber tantas comedias, las de Alarcón aún ofrecen un caudal fertilísimo. Es decir, todavía ofrecen cosas nuevas. Fíjense lo que dice: dispone con novedad, ingenio y extrañeza. Y no hay comedia en la que haya mucho que admirar y nada que reprender y nada que criticar. Aquí Pérez de Montalbán acude a términos retóricos. Desde un punto de vista de lo que hoy llamaríamos la crítica literaria, no podía ser de otra manera. Términos retóricos, ¿no? Disposición, ingenio, tan vinculado a la inventio, novedad y sus efectos, es decir, admiración. Y entre estos términos incluye otro que ha despistado un poco, extrañeza, que no ha pasado indiferente para la crítica y ha propiciado campo abonado para la polémica, pues ha acudido numerosas veces a factores extraliterarios para su explicación. Su cuerpo feo y corcovado, las presuntas sombras judías de su linaje, los problemas financieros, la formación jurídica, su criollismo, su mexicanismo, que han llevado, son palabras de, una vez más, el gran especialista español en Ruiz de Alarcón, Germán Vega, han llevado a evidentes distorsiones. Pero la propia significación de la palabra, es decir, de extrañeza, redunda, en mi opinión, en el concepto de novedad y consecuentemente, por tanto, en el de originalidad. Algo que extraña es algo que es distinto, que es original, que no se ha visto hasta entonces. Lo que permite, sumadas todas estas consideraciones, defender que hay que situar en el campo de la construcción y la escritura de las comedias, y no en otros campos, la interpretación de esta palabra, extrañeza, en el sentido de que es una propuesta teatral, vamos a decir, extraña, pero extraña unido a novedad y originalidad, que constituye, como bien indicó hace ya muchísimos años Alfonso Reyes, una mesurada protesta contra Lope.
El teatro de Juan Ruiz de Alarcón no se puede entender dentro de los esquemas de la comedia nueva al estilo de Lope de Vega, pero constituye una mesurada protesta o una mesurada reflexión crítica en la práctica, por cuanto que, utilizando muchos elementos de la comedia nueva, incorpora algunos otros en los que muestra esa voz singular, matizada, distinta del teatro alarconiano con respecto a las comedias que Lope y otros autores hacen, ¿no? Hay muchos elementos que vinculan el teatro de Juan Ruiz de Alarcón con la comedia nueva, no hace falta enumerarlos, creo que son bien conocidos. No puede hacer otra cosa, es decir, cuando Juan Ruiz de Alarcón se incorpora al sistema literario español y de manera más acotada al sistema teatral, lo que está funcionando desde mucho tiempo atrás, desde 1585, 1590, es el teatro al estilo de la comedia nueva, al estilo lopesco. Nace, aprende conociendo ese teatro. No puede sino hacer teatro dentro de ese seno, dentro de esa manera de entender el teatro, porque es lo que hay, no hay otra cosa. Si se hubiera incorporado 30 años antes, como es el caso de Cervantes, pues sí hubiera podido ofrecer otra propuesta, distinta absolutamente de lo que la comedia nueva ofrece. Pero habiéndose incorporado como muy pronto, en 1614, aunque lo conociera de antes, lo que conoce siempre, lo que ha podido leer y ver representado es teatro al estilo comedia nueva, al estilo de Lope de Vega. Y encontramos los esquemas, el tipo de protagonistas, el tipo de situaciones, las temáticas esencialmente habituales en el teatro de Lope de Vega. Pero también es verdad que encontramos elementos que se alejan también del teatro gongorino o del teatro del teatro lopesco, o del teatro que se está haciendo en aquel momento. No me quiero detener en ello con pormenor, pero por ejemplo la figura del gracioso, habitual en las comedias de Lope y en todas las comedias de aquel tiempo, en el caso alarconiano presenta una especial matización. Sin ir más lejos, si nos acercamos a la comedia de La verdad sospechosa, nos encontramos que no hay un gracioso, realmente, o no hay un criado al servicio del amo, don García. En realidad hay dos, pero los dos son unos personajes que se acercan más a la idea de criado consejero que no de criado gracioso. Por un lado, el letrado, cuyo nombre no sabemos y que ha estado atento a la evolución de don García en Salamanca, que es el primer o segundo personaje que aparece en la comedia y que da cuenta y razón al padre de don García de cómo es y cómo ha sido don García en Salamanca. Bueno, es un letrado que acabará, por lo que se nos comenta en la comedia, acabará dirigiendo un corregimiento por influencias de la familia, ¿no? Y por otro lado, ya en Madrid hay un segundo criado, Tristán, que nos ha dicho que ha pretendido en corte, que es leído, que ha leído cosas y en el que está, si es que la hay, si es que lo hay, el mensaje moral de la comedia, porque las últimas palabras con las que además se indica por qué don García se tiene que casar con qué se tiene que casar y no con quien quiere, está en manos de Tristán, que señala, permítame que lea estos versos finales de La verdad sospechosa, es Tristán, el criado, el que traslada el mensaje moral, como digo, si es que hay mensaje moral de la comedia. Dice Tristán: tú tienes la culpa toda, que si al principio dijeras la verdad, esta es la hora que de Jacinta gozabas. Ya no hay remedio, perdona, y da la mano a Lucrecia, que también es buena moza. La mano doy, pues es fuerza, dice don García, y remata Tristán. Y aquí verás cuán dañosa es la mentira y verá el Senado que en la boca del que mentira acostumbra es la verdad sospechosa. En boca del criado, no gracioso evidentemente, está el mensaje moral. La manera también en la que organiza alguna de las comedias, el elemento característico de la comedia nueva lopesca es que son tragicomedias. Una serie de circunstancias donde se incorpora la parte cómica son las que conducen muchas veces a la tragedia final. En La verdad sospechosa es justo al revés, es precisamente una tragedia la que da origen a todos los elementos cómicos que vienen después. Bueno, tendría que extenderme
en más detalles, en cuestiones que tienen, que tienen que ver con lo que se ha dado en llamar una orientación del teatro en los años 20 y 30 del siglo XVII, por el camino de fomentar e insistir en los recursos de la palabra frente a las espectacularidades de una generación de dramaturgos que se está empezando, no a imponer, pero por lo menos a rivalizar con Lope, los Calderón, Rojas, Zorrilla, etcétera. Y ahí Juan Ruiz de Alarcón tiene mucho que decir, buscando un teatro de muy poca sonoridad, en un teatro de muy poco efectismo y espectacularidad, de muy pocos recursos escenográficos y basado todo en la palabra. En definitiva, la dramaturgia alarconiana supone un capítulo fundamental, si queremos breve, porque se extienden apenas 20 años, incluso menos si lo cerramos en 1634, es decir, de 1615 a 1634, estamos hablando de eso, de apenas 20 años, pero de especial trascendencia, en mi opinión, un capítulo importante de nuestro teatro español, del teatro español de aquel tiempo, del español y novohispano de aquel tiempo, que constituye una voz singular, distinta, matizada, original dentro de la tradición de la comedia nueva, que creo que es fácil reconocer y que, insisto, constituye un punto de inflexión en la evolución de la comedia en la España de aquel tiempo, en la que sin duda Juan Ruiz de Alarcón, este novohispano venido de México, constituye un punto fundamental. No me quiero extender más, lo único que quiero es agradecer una vez más a la Casa de México sus atenciones y su ofrecimiento a dar esta conferencia, y quedo a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido profesor. Permítame este adjetivo para los que lo leemos con tanto entusiasmo. Hay algunas preguntas que llegan de parte de quienes nos acompañan esta tarde-noche, noche ya en Madrid. Intentaré sintetizar algunas de ellas. Por ejemplo, hay una que me parece sumamente interesante, que de alguna manera creo que se respondió, pero la volvemos a recordar. Hablando a propósito del público al que se dirigen tanto Ruiz de Alarcón como Lope de Vega, se pregunta uno de los asistentes si podríamos considerar que el teatro de Ruiz de Alarcón es un teatro que intenta satisfacer el gusto de un público cortesano, y si esa sería la extrañeza, haciendo alusión a la advertencia del lector en la primera parte de las comedias de Ruiz de Alarcón. Nos faltan datos para poder conocer en todos sus extremos los posibles destinatarios del teatro. El punto de partida, en mi opinión, es que el dramaturgo de aquel tiempo buscaba un público amplísimo. El propio hecho de que tanto en la primera parte de comedias como en la segunda haya textos dirigidos al vulgo, eso implica que el teatro de Alarcón, al menos en principio, vaya dirigido a un público amplísimo. Nosotros no tenemos constancia de la representación en corrales de comedias, el Corral del Príncipe, por ejemplo, del Madrid de aquel tiempo, pero quizá el hecho de esas referencias al vulgo, tanto en la primera como en la segunda parte, a lo mejor indican que eso también se produjo. En todo caso, lo que sí es cierto, es curioso que una parte importante, por lo menos lo que a nosotros nos ha llegado de representaciones de teatro alarconianas, van vinculadas a Palacio, al Alcázar de los Austrias, al Pardo o a iglesias frecuentadas por la nobleza cortesana, la alta nobleza de aquel tiempo. Me refiero no tanto al convento de San Norberto como a la iglesia de la Victoria. Yo creo que esto no tiene que ver con la cuestión de la extrañeza. Para mí la extrañeza tiene que ver con la originalidad que desde el punto de vista técnico
no tanto temático, pero sí técnico, de organización, de estructuración de las comedias y de manejo de algunos de los recursos característicos de las comedias, léase, por ejemplo, la cuestión de los criados, léase, por ejemplo, la cuestión de la incorporación del rey a las obras teatrales alarconianas, la manera en que maneja la métrica. Por ahí es por donde yo creo, o el sustrato moral que tiene la presencia de Séneca por una parte, la insistencia en el comportamiento moral. Es decir, si estamos hablando de un teatro en el que lo que importa sobre todo es gustar al público, resulta que Juan Ruiz de Alarcón combina el gustar al público, porque tuvo éxito, con trasladar un determinado mensaje. Yo creo que por ahí va la cuestión de la extrañeza tal y como la plantea Juan Pérez de Montalbán en el Para Todos. Pero también soy consciente que esa es una palabra que ha dado mucho que hablar a la crítica, con propuestas además yo creo que un poco faltas de suficiente base académica para poderlas sustentar. Pero insisto, yo creo que la cuestión de la extrañeza tiene que ver con formas y cuestiones técnicas de cómo se construían las comedias, cómo se organizaban, etcétera. Bueno, no se puede ver a los espectadores, solo se puede ver a los panelistas, pero me alegra mucho que entre quienes nos visitan como espectadores está pues una de las referencias en la filología mexicana reciente, una profesora a la que muchos de nosotros admiramos y leemos, aunque no hayamos tenido el gusto de ser sus alumnos. Me refiero concretamente a Lilian von der Walde, quien hace el siguiente comentario. Hay obras en las que resulta difícil la defensa del Alarcón moralista, como el desdichado en fingir o el semejante a sí mismo, y también el tejedor de Segovia o la manganilla de Melilla. Bueno, lo primero que tengo que hacer es saludar a la profesora, a la que admiro y leo, y a la que además doy toda la razón. Yo he construido esta presentación a partir de unos textos que me parecen muy representativos y que pueden ayudar a entender una parte importante, pero evidentemente habría que matizar mucho, descender al terreno de obra por obra y matizar las afirmaciones de que todo el teatro alarconiano está construido a partir de la idea de transmitir un determinado mensaje o que ese mensaje sea verdaderamente moral o ejemplarizante, ¿no? Y en ese sentido algunas de las obras a las que se ha referido la profesora Fontejalde requería mayor matización. Me siento muy honrado de que esta querida profesora y admirada, a la que he leído mucho y a la que sigo diariamente a través de plataformas virtuales, se haya incorporado a esta jornada en la Casa de México en Madrid. Nosotros también nos sentimos muy honrados por contar con su presencia. Le mandamos un saludo muy cariñoso desde Casa de México en España. Hay una última cosa que querría preguntarle, querido profesor, y es la siguiente. A principios del siglo XX, Pedro Enrique Sureña, Alfonso Reyes, a finales del siglo XX, Antonio Latorre, reflexionaron sobre un aspecto que en los estudios relacionados con la literatura novohispana probablemente ya no tienen tanta importancia como a principios del siglo XX o en el siglo XX, pero que de alguna manera sigue estando orbitando alrededor de Juan Ruiz. Y esta pregunta es la mexicanidad o la supuesta mexicanidad de Juan Ruiz. Como es normal, Alfonso Reyes, personas como Alfonso Reyes, que eran los que construían la historia de la literatura mexicana, querían ver en Sor Juana, en Juan Ruiz, incluso incluso en las cartas de Hernán Cortés, elementos que ya dejaban ver ciertos aspectos relacionados con la tradición literaria mexicana. ¿Cuál es su visión al respecto? ¿Y en qué medida podríamos decir o no que Juan Ruiz es mexicano o novohispano o español o simple y llanamente, retomando a Carlos Fuentes, otro habitante más de esta gran tierra que es la tierra cervantina de la Mancha?
Yo me quedaría con la última, sin duda. Me quedaría con la última, sin duda. A ver, el resto no, en el fondo no es excluyente. Es nuevo hispano, es la Nueva España que hoy es México, es la Nueva España que entonces formaba parte de un imperio que es el Imperio Hispánico. No son excluyentes. La cuestión del mexicanismo dio mucho que hablar y que escribir en su momento. Yo creo que esa cuestión hoy está más alejada. Lo que sí es cierto y verdad, no me cabe duda que los contemporáneos de Juan Ruiz de Alarcón encontrarían en él a una figura que viene de Nueva España con unas maneras de hablar, de comportarse, de actuar que revelarían sin duda sus orígenes. Lo que pasa es que eso realmente no trascendió a la obra literaria que es la que yo he estudiado. Son muy pocos los elementos que realmente vinculan a Juan Ruiz de Alarcón en su teatro con su México, con Nueva España. Pero no me cabe duda que sus orígenes en aquel Madrid de los Austrias serían reconocidos como un escritor procedente del virreinato de Nueva España. Definitivamente en Casa de México también nos quedamos con ese vasto universo que es el cervantino, en el que cabemos tanto argentinos como colombianos, como hablantes de español residentes en Estados Unidos y desde luego españoles. Bueno, quiero darle las gracias por habernos acompañado con esta magnífica charla. Yo hago una invitación a que todos exploremos las obras de Juan Ruiz. En Casa de México en España, Juan Ruiz tendrá una presencia destacada porque, lógicamente, nosotros haremos exploraciones del teatro novohispano en el marco de una colaboración muy interesante con un festival de teatro cuyo nombre creo que todos podemos adivinar. Y bueno, no está de más decir que en el ámbito teatral mexicano, Juan Ruiz es una figura fantástica. Hay un festival de teatro dedicado, bueno, un festival cultural más bien, dedicado íntegramente a su figura. Creo que es un buen momento para volver a leerlo o regresar a él o descubrir obras que quizá no se han leído o visto representar. Quiero recordarles antes de despedirnos que esta charla forma parte en nuestras redes sociales, en nuestros repositorios digitales del ciclo de conferencias Letras de la Nueva España, viaje de ida y vuelta por la literatura novohispana, y que en las siguientes dos charlas tendremos pues, dos temas sumamente interesantes. El 21 de abril nos acompañará Christopher Domínguez Michael, con quien le echaremos un vistazo a la literatura testimonial en la Nueva España, el caso de Fray Servando Teresa de Mier. Fray Servando Teresa de Mier es un personaje interesantísimo desde muchísimos puntos de vista y probablemente uno de los personajes literarios que anuncia ya el ocaso de la Nueva España y anuncia muchos rasgos que definirán nuestra identidad nacional como mexicanos. Y el 19 de mayo nos acompañará Mercedes Serna, con quien le echaremos un vistazo a la crónica en la Nueva España, comenzando en las cartas de relación y concluyendo en el resto de crónicas que se hicieron en torno a la conquista. Sin duda, la literatura que surge a raíz de la conquista de lo que ahora conocemos como México es una fuente inagotable de tesoros, no solo literarios, sino también documentales, que sigue siendo relevante pues por esos datos que podemos conocer a través de las mismas, pero también para la constitución del imaginario literario en América Latina. Hay que recordar que las crónicas fueron una base fundamental para la construcción de muchos de los elementos de la literatura del boom o de literatura que está inmediatamente antes a la literatura del boom en muchos de nuestros países. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Querido y admirado profesor José Montero, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros en Casa de México. Esta conferencia queda disponible en YouTube y en Facebook
en el transcurso de los siguientes días, en donde podrán volver a verla. Sobre todo aquellas personas que pedían que se retomara o recuperara algún dato que sin duda, viendo nuevamente la conferencia, podrán recuperar. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes en México. Muy buenas noches en Madrid. Profesor, muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos, a José Carlos y a los asistentes, a los que no puedo ver, pero que sí quiero mandar un abrazo virtual. Un saludo a todos ellos. Hasta luego. Buenas noches y buenas tardes. Buenas tardes.